notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, yeah. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de estar aquí otra vez reunidos, Señor. Padre, en nuestros hogares, Señor. Tú sabes, Señor, el deseo de nuestro corazón, Señor, que es buscarte. Padre, y hay promesas, Señor, para aquellos que te buscan, Señor, de corazón. Aquellos que están llamando, Señor. Padre, a la puerta, Señor, en tu presencia, Señor, para que tú respondas, Padre. Y nosotros, Señor, tenemos hambre de ti. Tenemos necesidad de ti, Señor. Yo te pido que tú tomes todos mis sentidos, Señor, espirituales, Padre, físicos, Padre, para que tú me uses, Señor, y yo pueda hablar tu palabra, Señor. Y también a mis hermanos, que tú, Señor, despejes, Señor, de sus mentes toda, Señor, distracción. Padre, todo lo que quizás se atraviese, Señor, ahí en los hogares, que luego hay distracciones, Padre, que nos impiden, Señor, centrarnos nuestra atención, Señor. Pero yo te pido que tú alejes, Señor, toda distracción y que tu palabra, Señor, traiga, Padre, respuesta, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Traiga edificación, Padre, en el nombre de Jesús, crecimiento, Señor, para este tiempo en el cual, Señor, estamos viviendo de esta manera, Señor. Gracias te damos, Padre, por este momento, Señor. Toma todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos en la segunda parte de nuestra predicación que teníamos hace 8 días. Y el título era "Es necesario que pases por esto". No sé si recuerden. Ya hace rato pudimos mandar la primera parte de la predicación. Y para que usted esté, hermanos, repasando, hermanos, lo que el Señor nos habla a través de las pruebas y lo que significa, hermanos, las pruebas en nuestra vida, hermanos. Así es que vamos a comenzar, hermanos. Y antes que nada yo quisiera dar este repaso a través de esta diapositiva, hermanos, con el versículo de Santiago 1:3, que dice así, hermanos: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, hermanos, hace 8 días estábamos desglosando parte del capítulo 1, hermanos, de Santiago. Vimos el motivo de esa carta a la iglesia universal de Cristo, hermanos, en aquel tiempo. Y ahora, hermanos, pues estamos repasando un poco nada más. Y recuerden, hermanos, lo que habíamos dicho, que las pruebas que tenemos, hermanos, son universales, ya lo vimos, que son inevitables, también ya lo vimos, y se viven de diferentes formas. También hablamos, hermanos, que las pruebas son para tanto los no cristianos como los cristianos. Es algo universal para el ser humano, principalmente, hermanos, porque estamos en un mundo caído, hermanos, desde el Génesis, desde que Adán, hermanos, pecó delante de Dios, y él vivió estas maldiciones, hermanos, que se pasan de generación en generación. Por esa razón todos estamos sometidos, hermanos, en un momento de la vida a pasar tribulaciones y pruebas, hermanos, que son normales para la raza humana. Sin embargo, hermanos, aquí en este pasaje de Santiago 1:3 nos dice que tenemos que saber que la prueba de nuestra fe, y esa es la gran diferencia, hermanos, de las pruebas que el mundo pasa a la que está pasando los cristianos, los hijos de Dios. Está, hermanos, su prueba basada, hermanos, en nuestra fe, en el evangelio, hermanos, que se nos fue anunciado, el evangelio de Cristo. Así es que eso es, hermanos, lo que estuvimos viendo ahí. Decíamos ahí en el foquito de la imagen que está ahí, sabiendo que es algo que tenemos que tener bien en cuenta, hermanos, porque son inevitables las pruebas. La prueba, ya lo vimos, universal, de vuestra fe, como los primeros cristianos. Tomamos el ejemplo del águila, hermanos, que produce esta prueba, hermanos, para que menciona Santiago, tiene que traer un efecto, hermanos, y el principal efecto que traía ahí, hermanos, es la paciencia, que en el griego, hermanos, no es la paciencia que se traduce comúnmente como en el fruto del Espíritu que está ahí en Gálatas. Aquí, hermanos, es otra palabra griega que menciona la paciencia, y no es solamente la actitud que yo tengo de esperar pasivamente, no. La paciencia, hermanos, ya lo vimos hace 8 días, pero se lo recuerdo, es enfrentar las pruebas, hermanos, con la actitud de vida. No es pasividad de soportar, sino es afrontar las pruebas, pero con la actitud de vida, con una constancia y con una firmeza, hermanos, es lo que produce, y con el fin, hermanos, de conquistar la prueba y vencerla. Entonces esa
con esa visión, hermanos, tenemos que estudiar toda la carta, hermanos, de Santiago a la iglesia, porque habla de esto que produce las pruebas en vuestra fe, hermanos, a nosotros. Es algo diferente a lo que el mundo está viviendo, hermanos, y cómo recibe las pruebas. Entonces, hermanos, seguimos analizando aquí un poco de repaso. En Santiago 1:4 nos dice: mas tenga la paciencia, esta paciencia que estamos hablando, que trae algo, hermanos, al final, y está produciendo algo en el proceso. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Como les dije en otra versión, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Esto, hermanos, que no es, estoy soportando en este momento difícil, estoy pasivo. No, hermanos, esta paciencia, que es la actitud correcta de conquistar, hermanos, de vencer, dice que tiene que acabarse completamente para que seamos, hermanos, perfectos y cabales. Esa es la idea, hermanos, de pasar las pruebas. Lo vimos 8 días sin que nos falte cosa alguna, que es el deseo del Señor, a completarnos. Y cuando se habla, hermanos, de a completar, es que maduremos y que crezcamos en el Señor, hermanos. Entonces decíamos: ¿y cómo yo puedo crecer en el Señor? Y ahí en Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí, hermanos? Entonces, las pruebas, hermanos, no se pasa llorando o diciendo: ¿por qué, Señor? Aquí Santiago nos enseña, hermanos, que las pruebas, en este momento tenemos que pedir sabiduría de parte de Dios. Acuérdense que vimos también la definición de sabiduría, que es una comprensión, hermanos, espiritual. Da tristeza de lo que está haciendo el mundo y las personas, hermanos, porque no tienen un panorama espiritual. Tienen un panorama terrenal y se agobian y se deprimen y se estresan, hermanos. Pero nosotros tenemos una comprensión espiritual. Es la sabiduría que Dios ha puesto, hermanos, por su evangelio a nuestro corazón. Es la capacidad, hermanos, de tomar decisiones sabias en medio de la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿qué decisiones toma el mundo? ¿Y qué decisiones toma el cristiano? Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la prueba de nuestra fe. Y hay una gran diferencia, hermanos. Y tenemos que estar agradecidos con Dios por ser sus hijos. Contentos, hermanos, de que tenemos muchos armas, hermanos, espirituales. Tenemos la palabra de Dios que nos dirige. Entonces, esa es la sabiduría de Dios, hermano. Es un discernimiento de las cosas, hermano, pero práctico, que nos está llevando a tomar decisiones inteligentes y espirituales, hermanos. Por eso yo aquí les puse el proceso, hermanos, de la metamorfosis. Si usted lo ve ahí en la imagen, de la oruga, hermanos, como la metamorfosis, que significa la transformación, a convertirse, hermanos, en mariposa, es, hermanos, un proceso. Y yo no sé, hermanos, en qué tiempo de tu vida cristiana estés, pero Dios nos lleva, hermanos, a través de las pruebas a crecer. Y esa es la idea de esta predicación, que tú sepas, hermano, que Dios está respaldando a sus hijos y Dios tiene el control, hermanos, de lo que estamos viviendo, ya sea mundialmente, hermanos, en nuestro país también, o familiarmente. Así es que estamos en un proceso. Yo recuerdo una caricatura, una película de niños, que se llama Bichos, donde sale una oruga y tienen un circo. Y en ese circo hacen un acto en donde se llama así la metamorfosis. Entonces, cuando la presentan, meten a la oruga en una cajita y después le dan unas vueltas, hacen su truco según, y tienen también una actriz que es una mariposa, y abren la cajita y sale la mariposa. Ojalá, hermanos, que así fuera en la vida cristiana. Desgraciadamente no es un truco. La madurez, hermanos, que habla Santiago, dice que la paciencia, que esta prueba, que me está llevando a ser débil, que tengo que soportar, me lleve a conquistar y vencer, hermanos. Ojalá que fuera un truco de magia y dijéramos: ahí está la varita mágica, ahora eres una persona madura, ahora eres una persona completa. Qué bueno que fuera así, hermanos, pero la realidad, hermanos, es así el proceso, hermanos. Por eso les puse este proceso de la metamorfosis real, en la que yo hice esa investigación, hermanos, al encontrar esta imagen. Y dice que la oruga, hermanos, naturalmente, ya en un crecimiento
cuando es muy pequeña, pues genera de un huevecillo y viene haciendo una pequeña oruga, hermanos, un pequeño gusanito, pero llega a una medida en la cual naturalmente, hermanos, su mismo cuerpo le exige, hermanos, a ocultarse, a esconderse. Dice aquí, ahí se los puse en rojo, hace un autoencierro para llevar, hermanos, este proceso de transformación, que para nosotros sería un proceso, hermanos, de madurez hacia donde Dios quiere llevarnos. Después, hermanos, dice que la oruga tiene un periodo de inactividad. Y este proceso, hermanos, se puede aplicar a la vida espiritual, hermanos, porque como a veces no tenemos retiros espirituales, hermanos, porque ese sería nuestro encierro, ¿verdad? El encierro debería ser así espiritual y tendríamos que tener un periodo de inactividad, hermanos, si queremos derrotar tentaciones, circunstancias que ahorita vamos a ir explicando en la palabra. Yo por eso les quise poner esto primero en su mente, de que a veces el llegar a la madurez, hermanos, es un proceso. Así es que llega en un periodo la oruga, hermanos, ya empieza a agarrar hojitas y saca una seda, hermanos, en la cual ella misma empieza, hermanos, a enrollarse, hasta que quede totalmente, hermanos, cerrada esa como tipo caparazón que se hacen, hermanos. Y esto, hermanos, es algo natural, pero es sorprendente. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese capullo, hermanos? Solamente Dios tiene el poder para generar esto, hermanos, tan impresionante, que a los científicos, ¿verdad?, a los que estudian las ciencias naturales, pues los deja, hermanos. Todo lo natural muestra a Dios, su gloria, la gloria de Dios. Y podemos ver, hermanos, que eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros queremos salir adelante, porque cierto es, hermanos, que en la inmadurez que a veces tenemos marcas, hermanos, que no nos permiten llevar o hacer lo que Dios quiere que seamos plenamente, hermanos, como lo veíamos el caso del águila hace 8 días y el caso de la mariposa, hermanos. Gusanito no fue diseñado para ser gusanito todo el tiempo, sino fue para emprender otras cosas, y esto es algo, hermanos, interesante. Así es que la oruga, hermanos, también ya después que está autoencerrada, tiene incapacidad, y también dice que esto, hermanos, le impide moverse y alimentarse. Y en la investigación que hice dice que también el moverse, hermanos, dejar de moverse y dejarse de alimentarse le ayuda, hermanos, para su proceso en su metamorfosis que está teniendo. Es impresionante, hermanos, porque espiritualmente, hermanos, cuando estamos en esa constante, hermanos, en nuestra vida donde estamos distraídos, ¿verdad? Como hace rato nos decía Brenda, aún a veces en nuestro propio encierro ya nos estamos desviando, hermanos, y agarramos rutinas nuevas, pero con las mismas distracciones que no son espirituales. Pues entonces, hermanos, tenemos la misma actividad, distracciones, a veces encontramos hasta otras tentaciones diferentes, ¿verdad?, que cuando no estábamos encerrados. Y entonces, hermanos, tenemos que darnos un tiempo para que Dios siga obrando, hermanos, a través de la prueba. La prueba de nuestra fe, hermanos, nos dice aquí en Santiago 1:4 que tiene que ser, hermanos, una obra completa. La paciencia, dice, mas tenga esta paciencia su obra completa. ¿Y qué es, hermanos? Que nos haga madurar este encierro. ¿Sí, hermanos? Hay muchos, nosotros ahorita todos estamos encerrados, ¿verdad?, por órdenes del gobierno de muchos países. Sin embargo, no están cerrados, hermanos, espiritualmente. Estamos abiertos ahora más a la tecnología. No es necesario estar en el mundo, hermanos, para recibir del mundo. El simple hecho de tener la tecnología nos abre el mundo, hermanos, de manera inimaginable, ¿verdad? Entonces, el encierro que hablo yo aquí espiritualmente, hermanos, realmente es, como dice aquí, dejar de alimentarme de lo que me trae a la mejor distracción, de lo que me trae entretenimiento, y ponerme, hermanos, a buscar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios, hermanos, no solamente se pide, sino también se busca, y se busca, hermanos, en su palabra. Entonces, dice que también, hermanos, después de que este capullo empieza ya a romperse y empieza a salir, hermanos, la mariposa en su nueva transformación, dice aquí que al salir es muy débil y poco a poco toma fuerzas. Entonces tú ves, hermanos, el proceso natural de la madurez y la transformación de este animalito, hermanos. En el cristiano, hermanos, parece ser lo mismo. Parece que lleva un proceso, hermanos. Lo bueno de la oruga, hermanos, es
que es natural el proceso. Lo malo, hermanos, del cristiano es que no es natural. Entonces, hermanos, como no es natural y a veces estamos a nuestra voluntad, pues no queremos, hermanos, entrar en ese proceso de transformación. Entonces ahí, hermanos, es donde al final de cuentas el Señor va a separar a unos de otros dentro del mismo rebaño. Aquellos que realmente, hermanos, están muriendo a sí mismos al grado de ser perfeccionados, y otros que, a pesar de que empatizaron con la vida cristiana, nunca quisieron morir, hermanos, a tendencias pecaminosas, a pecados, hermanos, nunca se dieron y dejaron ya a un lado las tentaciones, sino que se mantuvieron. Entonces ahí, hermanos, se va a marcar mucho la diferencia. El proceso, hermanos, inicia con el que nosotros realmente queramos vencer las pruebas que nosotros mismos, hermanos, nos enfrentamos, y a la que el mundo nos empieza a orillar, a veces sin querer, como esta que estamos viviendo. Entonces, hermanos, vemos que lo opuesto, hermanos, a la sabiduría, a esa comprensión espiritual que no tenemos, hermanos, a la capacidad de tomar decisiones en el momento de la prueba, lo opuesto, hermanos, a la sabiduría es la ignorancia y el desconocimiento. Es la ignorancia y el desconocimiento. Lo opuesto a la sabiduría es la ignorancia y el desconocimiento. ¿Por qué, hermanos, nos podemos preguntar hoy, por qué hay más problemas hoy? Si se supone que la gente hoy está más preparada, la gente hoy tiene más estudios, tiene más profesiones, los jóvenes. ¿Por qué hoy, hermanos, y no digamos de México, hermanos, digamos de otros países mucho más preparados, como lo son los países europeos, como lo es Estados Unidos, hermanos? ¿Por qué, si el hombre, hermanos, tiene muchísima preparación, y entre comillas pudiéramos decir, ¿por qué, si tiene tanta sabiduría, hermanos, ahora estamos peor que antes? Porque Santiago mismo nos habla, hermanos, de una sabiduría diferente, una sabiduría, hermanos, que es humana, que es animal y que es hasta diabólica, hermanos. Entonces aquí nos podemos hacer esta pregunta, hermanos: ¿por qué hoy hay más divorcios que antes? Diario, hermanos, hay divorcios, diario hay abortos, diario, hermanos, salen del closet más personas. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué no antes con nuestros abuelos? ¿Por qué ahora se está viviendo esto si se supone que estamos más preparados? ¿Por qué, hermanos? Porque la sabiduría, hermanos, de Dios, la que estamos hablando, no es la sabiduría del hombre. Entonces, lo opuesto, hermanos, a la sabiduría de Dios es la ignorancia y es el desconocimiento, hermanos. Entonces el hombre, hermanos, ha intentado, hermanos, generar teorías científicamente, ¿verdad?, a través de estudiar el comportamiento humano, y empieza a generar teorías basadas en lo sexual, basados en lo mental, y eso le llamamos teorías psicológicas, hermanos, para lograr entender al hombre. Sin embargo, hermanos, a pesar de estas teorías, el hombre no puede, hermanos, vivir sus pruebas, sino que ahora, hermanos, como ya se los he dicho en otras predicaciones, cada año, hermanos, existen nuevas enfermedades psiquiátricas. Esto es algo impresionante, hermanos. De una década para acá adelante están surgiendo cada año nuevos nombres, hermanos, de enfermedades psiquiátricas. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿No se supone que el hombre está más avanzado en ciencia? Hermano, el hombre ha desechado la sabiduría de Dios. Por lo tanto, no puede, hermanos, entender al hombre mismo, y no le puede dar solución a sus problemas. Entonces, hermanos, podemos hacer una lista larga de las cosas que produce la ignorancia ante la prueba. De hecho, tú lo puedes ver, hermanos, en tu misma vivencia, desde adolescente, desde joven, aún desde niño. Recordamos cosas que nuestra ignorancia espiritual, hermanos, y al saber que los compañeros de la escuela nos comparten su sabiduría humana y nos dicen: "Oye, esto es mejor para que te sientas mejor. Mejor haz esto para que vivas de esta manera, es más placentero". Sin embargo, hermanos, al recordar todo esto, nos hace ver, hermanos, cuántas tragedias, hermanos, produce la ignorancia, hermanos, ante la prueba. Porque decíamos que a veces
Hace 8 días decíamos que a veces estamos siendo probados y ni siquiera nos damos cuenta. Y puede ser en algo que nos gusta. Entonces eso, hermanos, es ignorancia. No tenemos, como dice la definición de sabiduría, no tenemos discernimiento práctico. Y ahí, hermanos, es donde nos perdemos y nos extraviamos. Entonces Santiago, hermanos, le habla a una iglesia, así como yo les estoy hablando ahorita, que somos la iglesia. No le está hablando a los de allá afuera, les dice a los esparcidos, a las tribus que están ahorita esparcidas. Está hablando de la iglesia de Cristo, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, 3 distorsiones que podemos ver aquí en la carta de Santiago, hermanos. Que la ignorancia produce, hermanos, ante la prueba, cuando no hay sabiduría. La primera, hermanos, es que nos puede alejar de Dios. Acuérdense que eso, hermanos, es una tragedia. Acuérdense que cuando yo estoy mintiendo, hermanos, contra mi prójimo, cuando yo estoy murmurando contra mi prójimo, hermanos, la primera afrenta no es contra mi prójimo. Cuando yo soy hijo de Dios, la primera afrenta, hermanos, que yo tengo es contra el Señor. Es contra Dios, contra aquel que me limpió y me salvó. Entonces, a veces no consideramos esto, hermanos, pero a veces la ignorancia dentro de las pruebas nos lleva, hermanos, a alejarnos de Dios progresivamente. A veces, hermano, cuando uno empieza en la ignorancia, en una prueba, hermanos, y ni siquiera siente que está perdiendo su vida espiritual. Nos pasa como a Sansón, que ni siquiera, hermanos, se dio cuenta. No tengo ahorita la cita, ojalá luego se las pase. Que ni siquiera se dio cuenta, hermanos. Es impresionante. Cuando el Espíritu Santo se apartó de él, no se dio cuenta. Ese es el peligro, hermanos, de las pruebas, hermanos, pero con la ignorancia, sin sabiduría. Nos lleva, hermanos, entonces a aumentar el pecado. A veces decimos y ni nos damos cuenta, ya tuve un resbalón, ya dije una mentira, y así, hermanos, empieza el pecado a engendrarse en nuestro corazón otra vez. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? Que empezamos a desviarnos, hermanos, y rompemos lo más importante, que es la relación con Dios. Ya al ratito, hermanos, esta ignorancia lo que produjo es una tibieza espiritual, que es algo muy peligroso para el final del tiempo, ¿verdad? Y lo último, hermanos, es una frialdad espiritual. De plano yo me alejo de las cosas de Dios. Entonces, esto es algo importante, hermanos. También, hermanos, lo que produce otra dimensión es que rompe la armonía en nuestras relaciones, ¿verdad? En el matrimonio, donde dice, y nosotros nos comprometimos y decimos que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahí, hermanos, nuestra ignorancia entra en una discusión, en una prueba, ¿verdad? Y entonces, hermanos, empezamos sigilosamente, hermanos, sin darnos cuenta, a romper la armonía en nuestra relación. Y lo que prometimos, ¿verdad?, que esta unión no la separe el hombre, hermanos, ignorante, o sea, nosotros mismos que hacemos el matrimonio, lo estamos desquebrajando, lo estamos rompiendo, ¿sí, hermanos? Entonces, eso es, hermanos, lo que produce la ignorancia, y por eso es la importancia de esos talleres matrimoniales, que se les dan hojas de la crianza, del matrimonio, de tantos discipulados que usted ha tomado, hermanos, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, lo hacemos para que a través de la palabra del Señor quite la ignorancia, hermanos, y en la prueba podamos responder sabiamente. Otra dimensión, hermanos, de que lo que produce la prueba en la ignorancia es nos corrompe emocional, física e intelectualmente. Ahorita yo les voy a dar ejemplos, hermanos, de cómo estas 3 cosas, hermanos, en la carta de Santiago son una realidad, y Santiago no se las expone así, pero sí les está diciendo, mira, esto te está alejando de Dios, mira, esto está rompiendo las relaciones, mira, esto te está corrompiendo emocionalmente, ahora ya tienes envidia, ahora ya tienes celos, mira, esto va a afectar tu físico, tu mente, tu corazón, mira, esto va a afectarte mentalmente en tus pensamientos. Así no se los explicó Santiago, pero así, hermanos, se ve, hermanos, cómo Santiago a través de la carta empieza a mencionar estas áreas, hermanos, a través de las pruebas que esta iglesia de Cristo, hermanos, estaba pasando en el momento de la prueba. Entonces, hermanos, las pruebas
se nos presentan, hermanos, de todas las experiencias inimaginables, como lo hemos visto. Podemos dividir las pruebas que nos muestra Santiago en 3 grupos. Y ahorita, hermanos, el ejercicio que vamos a hacer es de que yo voy a ir leyendo unos versículos, hermanos, y nosotros vamos a ir adecuando esos versículos a estas 3, hermanos, a esos 3 grupos, ¿verdad? En los que las pruebas se muestran, hermanos, en la carta de Santiago. Entonces vamos a poner atención. El primero dice, hermanos, están las pruebas del dolor y de las desilusiones que tratarán de quitarnos la fe. Yo voy a ir a leer unos versículos y usted va a ir acomodando en qué grupo, hermanos, entran esas pruebas que menciona Santiago, hermanos. Vendrán también la prueba número 2 de las seducciones que tratarán de inducirnos o dejar el buen camino. Ahí está esto que también marca Santiago en su carta, hermanos. Y también estarán las pruebas de los peligros, las enfermedades, la impopularidad que supone muchas veces el camino cristiano. Entonces, hermanos, ahorita vamos a ir viendo los versículos y usted vaya colocando en estos 3 grupos, hermanos, cómo a cuál se relaciona cada versículo, hermanos, y también puede ver las distorsiones que va haciendo o que puede lograr en el corazón, hermanos, si es que aleja de Dios, si es que rompe la armonía, si es que nos va corrompiendo emocionalmente. Entonces podemos, hermanos, interactuar. Si usted lo está notando y si va a ver después el video, lo puede hacer este ejercicio, hermanos, en su casa. Yo ahorita voy a ir rápido leyendo los pasajes y voy a ir haciendo la mejor alusión a cada una de estas cosas, hermanos. Pero es importante que veamos esos 3 grupos, hermanos. Cómo las pruebas llegan a veces a desilusionarnos para matar la fe. Cómo a veces llegan las pruebas, hermanos, como seducciones aún dentro de nosotros, como lo dice Santiago, para inducirnos a regresar, hermanos, a la antigua manera de vivir. Y los peligros, hermanos, también que el mundo ofrece, las enfermedades que vienen de repente, hermanos, sin esperar, ¿sí, hermanos? Y lo que a veces, la impopularidad, hermanos, que supone muchas veces el camino cristiano. La desilusión que a veces nos produce lo que otros dicen acerca del cristianismo. Eso es lo que trata este punto, hermanos. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Y el primer pasaje, hermanos, que leemos aquí es el de Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí vemos, hermanos, una prueba interna, ¿sí, hermanos? El temperamento, hermanos, que está sujeto todavía a la carne. Puede ser que algo externo, hermanos, te hizo enojar, pero aquí Santiago está hablando, hermanos, de que te podemos pasar y atravesar pruebas, hermanos, a través de cómo nosotros reaccionamos emocionalmente a las diferentes circunstancias, principalmente las que no esperamos, o cuando alguien nos ofende, o cuando alguien nos queda mal, ¿sí, hermanos? Cuando teníamos ideales de personas y estas rompen nuestros ideales. Y el temperamento, cuando no está sujeto al Espíritu, hermanos, lo que hace es reaccionar, como dice aquí, con ira. Y entonces, estando en ira, hermanos, no obra la justicia de Dios. Dicen muchos, hermanos, que Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Así es que desde aquí te empieza a dar sabiduría, hermanos. ¿Qué hace un hombre que no es sabio? Pues no deja que Dios haga la justicia que tú requieres, sino que en tu sabiduría tú te vengas, tú te desquitas y buscas la manera de que la otra persona también se sienta mal. Santiago 1:26. Ahí, hermanos, entonces tú vas a ir metiéndolo en los segmentos que vimos hace ratito. Tú lo vas a ir acomodando en tu casa, hermanos, para que estudies otra vez la prédica con anotaciones. Puedes hacer un mapa mental, un mapa conceptual, en donde acomodes cada versículo, hermanos, en esos segmentos que yo te mencioné hace rato. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Entonces nos habla aquí, hermanos, de que en la iglesia pues se creen religiosos, se creen que aman a Dios, que buscan a Dios, pero dice que había unos que no refrenaban su lengua. Entonces engañan su corazón, hermanos, y dice la religión de tal persona es vana. Y aquí hablamos, hermanos, de las palabras hirientes. Entonces, hermanos, veamos que la prueba, hermanos, a veces no es solamente el coronavirus, algo que está externo a nosotros. Ay, que allá afuera hay una bandita de drogadictos. Ay, qué prueba tan difícil estoy pasando. Ay, que en mi trabajo hay muchos que le van a la Virgen y son muy creyentes y son de la Santa Muerte. Ay, qué prueba estoy pasando. No, hermanos, aquí no está hablando Santiago de pruebas, hermanos, que estamos viviendo desde adentro de nosotros. Entonces son las palabras hirientes, donde no hay tampoco sabiduría. Sigamos adelante, hermanos. Otro versículo nos dice Santiago 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Pues aquí nos habla, hermanos, de rechazar o ser rechazados. La actitud, hermanos, de rechazar o ser rechazados también es algo que de las pruebas que atravesaba la iglesia y que Santiago podía observar, hermanos. Aquí vemos que hacían acepción de personas, que a los que tenían les decían: pásate adelante de la iglesia, tú hasta el frente, porque tú hueles bien, porque tú vienes bañado, y tú como vienes sucio, tú vente hasta acá atrás, no vaya a ser que vayas a hacer algo, ¿verdad? O vayas a dar una mala impresión o una mala imagen. Eso, hermanos, es acepción de personas. Pero, hermanos, esto va más allá de acepción de personas. Este es un ejemplo donde puede ser muy amplio, hermanos, el rechazo. Porque la persona que lo hace, hermanos, está rechazando a alguien. Y la persona que lo recibe se siente rechazado. Esto, hermanos, se ve en el diario vivir. Si hay favoritismos en los hijos, se ve el rechazo, se siente el rechazo. Y esa es una prueba que un hijo quizá esté pasando y sin darse cuenta, hermanos. Aquí puedes adquirir sabiduría, sí, hermanos, pero el rechazo puede ser una prueba, hermanos, interna, que cuando no se trabaja, no se pregunta, o los padres ni saben, se va, hermanos, creciendo, se va engendrando, se va haciendo una raíz de amargura, hermanos, hasta que tienes ahí una persona pues que no es feliz, hermanos, que está enojada con todos los demás que le fallaron. Santiago, hermanos, 3, capítulo 1 nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí, hermanos, nos habla de las ofensas. Las ofensas, hermanos, como lo hemos platicado en otras predicaciones, es algo, hermanos, común en el ser humano. Sin embargo, hermanos, les dice a los que se quieren hacer maestros: el instrumento, hermanos, que ocupa un maestro es su lengua. Entonces, aquí, hermanos, les dice: pues no se hagan muchos de ustedes maestros, porque van a recibir mayor condenación. Porque si de ustedes están enseñando la palabra de Dios, tú que eres padre de familia, eres un maestro en tu casa, estás enseñando supuestamente la palabra de Dios, pero de repente se te salen las groserías, de repente entonces se te salen las malas palabras, las ofensas. Entonces Santiago les da la recomendación: no se hagan maestros. Esas son pruebas, hermanos, en la vida cristiana, las ofensas. También, hermanos, Santiago capítulo 1 versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Está hablando de los pobres. Pero el que es rico, está hablando de los ricos, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto, hermanos, también es una prueba en la que puede pasar un cristiano. Tanto la pobreza como la prosperidad, hermanos, cualquiera de ellas puede terminar en un desastre.
Por eso en la sabiduría de Dios, Pablo decía, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia, en escasez, ¿verdad? En abundancia, dice, he aprendido en todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la sabiduría. Pero hermanos, el pobre, el que dice no tengo recursos, ¿cuáles son sus pensamientos hacia Dios? ¿Cuáles son sus pensamientos hacia los demás? Cuando tienes riquezas, ya no vas a la iglesia, piensas que ya no necesitas de Dios porque tienes todo. Entonces, hermanos, estas dos cosas pueden ser una prueba para alguien, a pesar de que lo esté gozando, como la riqueza. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí vemos otra prueba, hermanos, que es la amistad con el mundo. Sí, hermanos, que es un arma muy peligrosa, hermanos, el poder relacionarnos con las otras personas, entretenerlos con lo que los demás se entretienen. Entonces nos habla, hermanos, de una amistad con el mundo que a veces pudiera ser que no se viera tan mala, ¿verdad? Pero quizá, hermanos, poco a poco, como lo dijimos hace rato, va contaminando nuestra vida. También, hermanos, veamos otros pasajes en Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también son creyentes, hermanos. También creen que hay un Dios. Dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, lo que le falta a los demonios, hermanos, es las obras. Está poniéndolo así Santiago. Hay muchos cristianos, hermanos, que tienen fe, pero no tienen obras. Es decir, hermanos, pensar solo en nuestro bienestar y no en el de los demás. Eso, hermanos, es una prueba. Es una prueba, hermanos, ser mezquinos con lo que uno tiene y con las bendiciones de Dios. Entonces, los demonios creen, pero ellos no obran para bien. Y puede haber muchos cristianos así. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Santiago 4:11 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces hay unos, hermanos, nos compara, hermanos, en esta prueba, en esta tentación, hermanos, Santiago, a esos jueces pequeños, hermanos. En esos jueces que toman el lugar de dioses pequeños y empiezan a murmurar de los demás. O sea, yo soy el justo y yo puedo decir quién está bien, quién está mal, quién se equivocó. Santiago les dice, ¿saben qué? Están en una prueba. Ajá. Y si no tienes la sabiduría, cuando eres tentado en esto, porque todo esto que hablamos, hermanos, son tentaciones que vienen a nuestra vida, como pruebas, hermanos, de nuestra fe, entonces nos convertimos en hermanos, en jueces. Murmurar, juzgar a los demás, vivir, hermanos, sin tomar en cuenta a Dios, también es algo que se deja ver en Santiago, hermanos, en los pasajes de Santiago. Vivir sin tomar en cuenta a Dios, hermanos, no lo puse aquí, pero es el pasaje de Santiago que dice, andamos ya planeando lo que vamos a hacer mañana y no decimos primero, si Dios quiere, haremos esto, o si Dios quiere, haremos el otro. Entonces, hermanos, es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Todo eso, hermanos, son tentaciones y pruebas. A veces vivimos sin esta sabiduría, pensando que, como dijo aquel hombre de la parábola, voy a hacer mis graneros más grandes, los voy a llenar, pero sorpresa que esa noche venían a pedir su alma. Esa no es sabiduría, hermanos. Sabiduría, hermanos, es saber que Dios tiene nuestra vida en sus manos, no nosotros. Entonces, de esa manera vivimos. Y cada una de estas cosas, hermanos, es muy profunda, es muy grande. También, hermanos, vemos en Santiago 5-13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahí está, hermanos, otra vez un tipo de prueba. Está un tipo de prueba, la aflicción. Y dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Sí, hermanos, entonces la enfermedad, hermanos, y la opresión también son una prueba, hermanos, para la iglesia en ese tiempo.
la aflicción. Sí, hermanos, son pruebas. Y ahí, hermanos, todos estos versículos que leímos caben en las 3 categorías que te di hace un momento. Y es el ejercicio, hermanos, que yo te voy a dejar que tú hagas en la semana. Que tú pongas en cada situación de la vida que menciona ahí, hermanos, Santiago, de qué manera me puede distorsionar. Te di 3 maneras. Y de qué manera me está probando el Señor a través de esta situación. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Santiago, hermanos, entonces les expone estas dificultades, hermanos, que están teniendo a consecuencia de la prueba de su fe. Y si ustedes se dieron cuenta, hermanos, un dato interesante de estas pruebas que te mencioné, esos pasajes que menciona Santiago, es que estas pruebas no eran externas, hermanos. Hay 1 o 2 que son externas, sino que estas pruebas, hermanos, se generaban desde adentro del creyente. Y eso, hermanos, es lo que podemos vivir hoy en día. Yo creo esta carta, hermanos, es muy adecuada que tú la estudies, porque habla de nuestro tiempo, hermanos. Habla de nuestro tiempo, que el mal, hermanos, y las caídas no están principalmente afuera, sino están dentro del creyente. Y ahorita te lo voy a ir explicando poco a poco. Santiago, hermanos, hace ver que estas pruebas, hermanos, están en las intenciones del corazón. Es decir, a veces el cristiano se mete a sí mismo a prueba. Y ya te dije por qué se mete a sí mismo a prueba, hermanos, por la falta de sabiduría. Porque estas cosas, hermanos, que ahorita yo te mencioné de estos pasajes, le está pasando a todas las iglesias, a todas las personas, creyentes y no creyentes, hermanos. Pero aquí le está hablando a la iglesia de Cristo. Entonces, estamos hablando, hermanos, de los deseos del corazón. ¿Tú crees que allá afuera, hermanos, no ofendieron hoy a personas que no son creyentes? Y yo te aseguro, hermanos, que tomaron y vivieron sus ofensas con más sabiduría que muchos creyentes. Es impresionante esto, hermanos, pero a veces así es. A veces hay destellos de gente del mundo, hermanos, que tienen moral todavía, de esa ley que Dios sembró en su conciencia, de esta gente sin Dios, hermanos, que responde mejor a veces ante un problema matrimonial. A veces hasta da más vergüenza hablar, como decía muchas veces el apóstol Pablo, da hasta vergüenza hablar lo que los creyentes están haciendo en su ignorancia, que desde adentro están generando las mismas pruebas que hay en sus vidas, en sus pensamientos. ¿Qué prueba, hermanos, tan difícil para la fe? El ser probados desde adentro, hermanos. Y aquí lo bonito de esto, hermanos, es saber que no tenemos sabiduría. Y ahorita vamos a ir cayendo a eso, hermanos. Sin embargo, hay una promesa de Dios aquí en Salmo 147:3 que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A veces, hermanos, la respuesta de ignorancia, hermanos, es por todas esas cosas traumáticas, cosas del pasado, hermanos, que no hemos sabido, hermanos, no hemos tenido un cambio de mente, una metamorfosis como la que habla Romanos 12:1 y 2, donde nos dice, hermanos, que se ha transformado nuestro entendimiento, hermanos, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es agradable. Entonces, hermanos, qué difícil es la prueba de nuestra fe en este tiempo, hermanos. Qué difícil es, que a veces es, hermano, que no se puede ver tan fácilmente, que es tan sigilosa y nos hemos acostumbrado a vivir en ellas como algo natural en nosotros. Entonces las tentaciones, también nos habla Santiago de las tentaciones, hermanos, como pruebas en la vida. Ahí en el capítulo 1, hermanos, versículo 13 al 17 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Aquí lo aclara claramente, hermanos, Santiago. Dios no está tentando a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Y ahí está, hermanos, cómo inicia una prueba en nuestra vida: por una tentación. Cuando de su propia concupiscencia, ahí en concupiscencia, hermanos, es el deseo, un deseo ardiente en mi vida, es atraído, hermanos, y seducido. Fíjate cómo se origina, hermanos, esa prueba, hermanos, como tentación, en nuestro propio deseo, hermanos. No es que si me ofendieron, no me voy a dejar.
Ya te dije lo que tienes que hacer, le decimos a nuestros hijos. Ya te he enseñado cómo debes de responder. ¿Sí, hermanos? Somos atraídos, somos seducidos. Entonces ese deseo, hermanos, esa concupiscencia, después de que se ha concebido en nuestro interior, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, nosotros podemos estar gozosos ante las pruebas, como lo dice Santiago 1:2. Gozaos en las pruebas. Podemos estar gozosos en las pruebas, hermanos, porque tenemos la sabiduría de Dios. Que cuando llega una situación, hermanos, a nivel personal, como todos los textos que leímos, ya sea que alguien nos ofendió, que alguien nos rechazó, que alguien está murmurando de nosotros, hermanos, nos gozamos, hermanos, porque esto nos va a hacer maduros. Y cuando vemos, hermanos, que ya no respondemos de la misma manera, es más, ya no, ni siquiera somos murmuradores, ya dejamos atrás todos esos pecados que le desagradan a Dios, sino que ahora oramos por nuestros enemigos, los bendecimos, hermanos, eso causa mucha alegría en nosotros, hermanos, y sabemos, ese último versículo que leímos, el 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, eso que ya nos hace ver como hijos de Dios, desciende de lo alto. Eso sí desciende de parte de Dios, no la tentación que se engendra en nosotros. Desciende de lo alto, hermanos, del Padre de las luces, el sol, la luna, las estrellas, el Padre de las estrellas, hermanos, en el cual no hay mudanza, el cual no va a cambiar, hermanos, y no hay sombra de variación, como somos nosotros, como lo es el mundo cambiante, nosotros, hermanos. En esa bipolaridad, que así lo llaman ahora, ¿verdad? Psicológicamente. Entonces nos habla, hermanos, que la tentación no tiene su origen en Dios. Pero cuando viene la tentación puede ser una prueba para nuestra fe, hermanos. Y ahí yo les puse un pequeño diagrama, que las tentaciones pueden presentarse en cosas que nos gustan. Es que a mí me gustan las chavas. Bueno, pues cuando empiezas a ver imágenes de chavas, primero haciendo una selfie de carita, luego ya se van más para abajo, más para abajo, más para abajo, hasta que entran en la pornografía. Llegan tentaciones en cosas que nos pueden gustar, en deseos, hermanos. Acuérdate que los deseos, hermanos, Dios los creó para el placer del ser humano. ¿No creas que los deseos los creó el mundo? Dios creó los deseos, hermanos, incluyendo los sexuales, pero Satanás los ha distorsionado estos deseos. ¿Sí, hermanos? Y los ha vuelto para que corrompan al hombre. Entonces las tentaciones pueden caer, hermanos, en algo que nos gusta, pero también en cosas que nos disgustan. ¿A quién le gusta que le ofendan? ¿A quién le gusta que le maltraten uno de sus hijos? Luego nos ponemos, hermano, eso es una tentación para ti. Es una prueba de tu fe. ¿Eres cristiano? Ofendieron a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que ofendieron a mi hijo? Ahorita me las van a pagar. ¿Sabes que ya no le hables? Aléjate de estas personas. ¿Esa es la sabiduría de Dios? Te estoy poniendo un ejemplo, hermanos, de cómo las tentaciones vienen en cosas que nos gustan y cosas que nos disgustan. Pero está siendo probada tu fe. ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente naciste de nuevo? Entonces, hermanos, las tentaciones vienen en nuestros deseos, porque así lo expresa Santiago, dice, sino que cada uno es tentado desde su propia concupiscencia, su propio deseo aquí ardiente. Deseos, hermanos, hábitos y traumas. Así es como respondemos, y así es como o las pruebas se hacen pequeñas en la sabiduría de Dios y nos ayudan a vencer, y que venga otra más grande porque la voy a conquistar. Esa es la paciencia que produce la prueba, la sabiduría de Dios. O una prueba, hermanos, que era una ofensa y que yo tenía un deseo de no quedar mal ante los demás, de que mi reputación no quedara manchada. Tengo hábitos temperamentales que, hermanos, si me conocieras, vieras cómo te las vas a ver conmigo. Tengo, hermanos, traumas de que de chiquito me ofendían todo el tiempo, me abusaron de mí. Entonces, fíjate, hermano, esta combinación en tus tentaciones. Si no te aplicas, hermano, en la sabiduría de Dios, tú estás perdido totalmente, hermanos. Por eso dices, ¿por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo, hermano, dejar de
hacer lo que hago y responder como yo respondo. Yo te digo, porque no hay sabiduría de Dios en ti. Y la paciencia que tú tienes no es la paciencia que menciona Santiago, es una paciencia de aguante. Pero cuando aguantas, de repente estallas y sacas todo lo que tienes que sacar. Esta paciencia que habla hermano Santiago es una paciencia que sí lo estoy pasando, sí lo estoy sintiendo, pero lo voy a vencer con la sabiduría de Dios. Y si me hace falta sabiduría, se la voy a pedir a Dios. Y ahí está la palabra de Dios, que me va a sacar adelante y me va a decir por dónde dirigirme. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Porque todos en nuestra antigua manera de vivir tenemos esos deseos ahí latentes, tenemos esos hábitos ahí latentes y tenemos esos traumas latentes. No es que no sepamos mentir, es que no queremos mentir porque tenemos la sabiduría de Dios. No es que no quiera yo deleitar mis ojos viendo cosas que no me convienen. No es que yo no quiera, es que la sabiduría de Dios me dice que mi relación con Él se va a romper. Si yo estoy atrayendo eso a mis ojos, a mi espíritu, se va a quebrantar mis relaciones con mi esposa. Voy a abusar en un noviazgo, voy a ver a mi novia con malos ojos cuando yo la tenga si soy joven. Eso es, hermanos, lo que produce entonces las pruebas en mi vida. Tentaciones sin sabiduría. Me están, hermanos, destruyendo mi relación con Dios, mi relación con los demás. Está quebrantando mi mente. Esos 3 puntos que te di hace rato, hermanos. Entonces, hermanos, hay tentaciones que vienen externas y tentaciones que vienen internas, pero que atacan, hermano, al viejo hombre y al nuevo hombre. Y el que esté más alimentado, hermanos, como dice Gálatas, ahí que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, dice Gálatas, para que no hagáis lo que queréis. Así Santiago mismo también lo expresa, hermanos. Esta lucha interna desde nuestros deseos. Pero vemos, hermanos, que aquí en Santiago las pruebas, hermanos, estaban desde adentro. Es mínimo, hermanos, lo que habla Santiago de lo externo, hermanos, sino es cómo el cristiano está respondiendo ante las pruebas de la vida. Aquí Santiago no trata de culpar al enemigo. Por el enemigo, pobrecitos cristianos, no pueden salir adelante. Por culpa del mundo, no pueden. Miren los romanos, ¿qué les están haciendo? No, hermanos, aquí la respuesta estaba en el creyente. La prueba la tenía el creyente desde adentro. O la hacía chica por la sabiduría de Dios, o la hacía grande, y ahí el cristiano anda ahí suicidándose. Ahí el cristiano anda, hermanos, deprimido. El cristiano, hermanos, anda como uno del mundo, pensando y resolviendo las cosas como el mundo las resuelve, hermanos. Entonces el mundo, hermanos, son las cosas externas orquestadas por Satanás, la vanagloria de la vida, como lo dice Primera de Juan. Y las internas, hermanos, que en la mayoría lo habla Santiago, son nuestras pasiones, nuestros deseos. Sigamos adelante, hermanos. Ahí en Santiago 4, versículo 1 al 3, nos vuelve a decir: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ya hablamos hermanos, de la ofensa. Ya hablamos, hermanos, del rechazo. Ya hablamos, hermanos, qué hace conmigo la pobreza, la riqueza, las palabras hirientes, el temperamento fuera de control. Entonces dice Santiago, ¿de dónde viene todo esto? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, que nos hacen codiciar y no tener, matar y arder de envidia? Y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Como cristianos, ¿qué deseamos, hermanos? Si no, deseamos madurez, una mejor vida en Cristo. Pero ¿por qué dice no obtenemos lo que deseamos? Porque no pedís. ¿Y qué nos dice Santiago que tenemos que pedir, hermano? Sabiduría. Ya se los dije en la otra predicación, pide sabiduría, porque Él da abundantemente y sin reproche. Pero aquí dice que nosotros, no tenemos lo que deseamos. En Cristo, hermanos, yo sé que un cristiano no desea, hermanos, ir a secuestrar a alguien para tener dinero. Un cristiano no desea estar en la pornografía porque sabe que está atado. Un cristiano no desea que le sigan saliendo esos chismes y murmuraciones de otros hermanos. Un cristiano no desea andar juzgando a otros. Un cristiano, hermanos, desea ser agradable delante de Dios. Por eso el corazón se nos quiebra cuando le ofendemos a Dios. El cristiano estoy hablando, hermanos.
Pero dice aquí, no tenéis lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. ¿Qué no pides según la carta? Sabiduría. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Quizá tú esta semana empezaste a pedir sabiduría, pero no has muerto, hermano, a esos deleites carnales. ¿Cómo esa sabiduría la vas a recibir? Si esto va de la mano con el arrepentimiento, hermanos, y la lectura de la palabra, una transformación de la mente, dejar eso que estoy haciendo y empezar a recibir la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, aunque Satanás es la fuente externa, hermanos, de la tentación del mundo, es un demonio a la puerta que está tocando ahí, no es el responsable, hermanos, de las decisiones del hombre. Por eso aquí se echa para abajo ese evangelio de la liberación, donde dice que cada pecado que comete el cristiano es un demonio que trae adentro. Con esto, hermanos, se cae abajo en la carta de Santiago, porque no podemos culpar al enemigo por nuestros pecados. Entonces llegan los cristianos con esta doctrina y dicen: libérenme porque soy un adúltero, libérenme porque soy un pornográfico, libérenme porque soy un maldiciente, soy un chismoso, ya no aguanto estos demonios. No, no son demonios. Santiago le cierra la puerta al demonio y le dice aquí: ¿saben qué? Esto que están viviendo es por sus propias concupiscencias, sus deseos que combaten, sus pasiones. Satanás no es el responsable. Santiago no menciona el papel de Satanás en la tentación aquí, hermanos, en esta carta de prueba de la iglesia. Santiago no les deja excusa, hermanos, a los pecadores. No se pueden excusar con nada. Tú eres el culpable. Tú eres el que no has querido crecer en Dios y adquirir sabiduría. Somos responsables nosotros. ¿Sí, hermanos? Satanás es un ser que está derrotado. No podemos culparlo a él, hermanos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, hermanos, varias cosas para revisar nuestro interior. Y es aquí, hermanos, donde toma sentido, hermanos, el encierro de la oruga que te mencioné al principio. El encierro de la oruga, hermanos, quiere decir que tienes que tomar un retiro para pensar sobre tus situaciones, para pensar y decir: ¿por qué yo no solamente recibo la ofensa y reacciono ante ella? ¿Por qué yo estoy ofendiendo la mayoría de los días de la semana? ¿Por qué yo estoy murmurando? ¿Por qué mi temperamento está descontrolado? Tienes que ser, hermanos, enrollarte ahí, dejarte el Face a un lado, donde expresas todos tus traumas. Ay, ¿cómo me siento? Y da tu trauma, una imagen con tu trauma y otra imagen con otro trauma. O no, una imagen para que me vean cómo yo estoy feliz y me den unos likes y me digan: ay, qué valioso eres en la vida. Hermano, es tiempo de que dejes de alimentarte de lo que te alimenta. ¿Sí, hermanos? Porque aún del enojo te puedes alimentar. Déjate de alimentar y te va a ayudar mucho, como vimos hace rato a la oruga, que se enrolla, se deja de alimentar y algo empieza a suceder desde adentro, hermanos. Pero podemos preguntarnos esto, hermanos: ¿culpo a otros? O sea, ¿no me hago responsable de lo que yo hago? ¿Soy cauteloso y defensivo sobre mis imperfecciones y defectos? ¿Soy muy susceptible y defensivo? Naturalmente me concentro primero en los defectos y errores y pecados de otros. ¿Doy a menudo mis opiniones aun cuando no se me pregunta? ¿No permito que las personas vean realmente lo que sucede dentro de mí? ¿Tengo que tener la razón a fin de sentirme bien y fuerte? ¿Estoy muy consciente de mí mismo y preocupado de cómo otros me perciben? Que si no me peino, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo me ven los demás? ¿A menudo guardo rencores y rara vez pido perdón? ¿Soy exigente todo el tiempo? ¿Soy perfeccionista? ¿Me enojo cuando no lo hacen como yo? Pues, hermanos, estas pudieran ser unas buenas preguntas para tu encierro, para meditar en la sabiduría. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué las personas no piden sabiduría, hermanos?
Yo hablé de que pidamos sabiduría a Dios porque estamos siendo probados. ¿Cuántos en la semana pidieron sabiduría por lo que estamos atravesando? Y yo te voy a preguntar otra pregunta. ¿Por qué crees que las personas, incluyendo a los creyentes, no pidieron sabiduría esta semana? ¿Por qué no piden sabiduría? Y la respuesta es todo ese círculo que envuelve a esta persona que está ahí, hermanos. Y es la autosuficiencia. El autosuficiente no pide sabiduría. El autosuficiente quiere arreglárselas por él mismo, hermanos. Pues seguimos leyendo ahí. ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Para seguir haciendo nuestra evaluación. Santiago 3:13 nos dice al 16: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, vamos a preguntarnos y vamos a evaluarnos. Yo quiero que tú le hagas ese examen al que tienes a tu lado ahí en tu casa, porque es el mejor examen, hermanos, que puedes tener de las personas con las que vives. Y dice, vamos a descubrir quién es sabio y entendido entre vosotros. ¿Sale? Tú estás al lado de tu esposo o de tu hijo. ¿Listos? Dice, si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse. Y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del mismo diablo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden, que esa es la sabiduría de los demonios, que meten desorden y toda clase de maldad. Es como una lista que también da, hermanos, Pablo en Gálatas, donde habla de los frutos de la carne: adulterio, fornicación, celos, envidias, divisiones, herejías, disensiones, pleitos, hermanos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, hermanos, como aquí termina Santiago, y toda clase de maldad. Ahora yo te pregunto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues vamos a la siguiente pasaje, hermanos, que nos dice otra vez la misma pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, hermanos, pura. Es decir, hermanos, que no tiene motivos ocultos. Es pura porque no tiene motivos ocultos. No está guardándote algo ahí en el corazón. Después es pacífica porque produce paz. ¿Están evaluándose, hermanos, en casa? Evalúense, hermanos, si es la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido? Pues el que primeramente, hermanos, reacciona con pureza. Su conducta, sus obras. Es pacífico, es amable. Es decir, hermanos, el amable no es combativo, no está buscando pleito por cualquier cosita en el hogar. Principalmente hoy, que ya las estadísticas, ya se lo he compartido, se elevaron de pleitos en el hogar. Es amable, hermanos, porque es sabio delante de Dios. Es un pacificador. Es benigno, hermanos. El benigno es alguien complaciente, hermanos, que está dispuesto a aprender y a ser corregido. Ahí estate evaluando tú, hermano. Está lleno de misericordia, es decir, es caritativa la persona. Tú estás viendo, hermanos, cómo esto surge de una persona sabia, hermanos, en el Espíritu. Se parecen a los frutos del Espíritu en Gálatas también. Sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, sin un corazón orientado, hermanos, sino que solamente sigue, hermanos, a Dios. Ese es sin incertidumbre, que solamente, hermanos, está orientado hacia Dios, sigue a Dios. No hay hipocresía, es decir, no hay falsedad en lo que te dice. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, hermanos, la paz. Justicia. ¿Sí, hermanos? Entonces ahí está nuestra evaluación, hermanos, y tú debes determinar si, aparte del encierro por el COVID, tú requieres un encierro espiritual. Tú requieres empezar a limar estas cosas, hermanos, tentaciones que han venido a tu vida y que ahora son pruebas que no las has podido sacar de tu corazón, hermanos. Dice Santiago, hermanos, aquí le está diciendo
a qué tipo de tentaciones se enfrentan en su fe, hermanos, pero también les muestra cómo se modela la sabiduría de Dios. Dice en el 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana, ya lo habíamos leído. También dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahí está la sabiduría de Dios y cómo se modela. También Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Eso es sabiduría, hermanos. Otro, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Para aquellos que hacen acepción de personas, rechazo, ofensas, murmuran, ama a tu prójimo, hermanos. Lo que haz con los demás, lo que quieres que hagan contigo. Eso es sabiduría, hermanos. Y aquí Santiago les da esas antídotos para la prueba, hermanos, y la tentación que tienen. Y el otro pasaje, hermanos, también importantísimo, es del encierro, hermanos. Santiago 4:8-10 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, están resolviendo las cosas a veces como el mundo y a veces como Dios lo dice. Entonces tu lealtad está dividida. A veces tu Señor es el mundo, Satanás, y a veces tu Señor es Dios. Dice, ustedes quiten eso, ya lávense, enciérrense para que no decidan de esta manera en sus tentaciones, en sus pruebas. Derramen lágrimas. Ese es el encierro, hermanos. Por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor cuando murmuras contra alguien, cuando rechazas, cuando ofendes. Que haya un profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor. Ahí está la palabra, hermanos, del encierro. Humíllate delante del Señor y Él los levantará con honor. Ahí está la promesa, hermanos. Si tú te humillas, va a salir algo, hermanos, diferente, una transformación, hermanos, una metamorfosis que el Señor te va a levantar con honor. Las pruebas, hermanos, entonces que nos tocó vivir, tienen sus particulares características. Tú tienes que discernir, hermanos, con la ayuda de la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué puede discernir, verdad? ¿Qué puedes discernir de lo que Dios está esperando ver en ti en este tiempo, hermanos? Si trajéramos a un israelita, hermanos, que estaba siendo probado en el desierto 40 años a tu casa, ¿tú crees que se sentiría probado? Se va a meter al refri y va a decir, ¿qué es esto negro que está aquí y que le sale espuma? Es Coca-Cola. Se lo va a tomar y va a pensar que está en el cielo, va a abrir ahí el yogur, va a oler tus guisados y se va a dar cuenta que no es una prueba para él. Pero tú ves ese niño de la imagen, hermanos, que sus papás están peleando, que se han gritado ya muchas veces, hay que dejarnos, hay que divorciarnos. Entonces, hermanos, la prueba es diferente y tenemos que discernir con la sabiduría de Dios qué está esperando ver de nosotros el Señor. ¿Sí, hermanos? Tú puedes ver a Sansón, hermanos, ahí con Dalila y que le gustaban las chicas y era engañado y seducido en aquel tiempo. Pero ahora, hermanos, que desde niño los niños entran en la actividad de la pornografía, desde los 9, 7 años, están ellos ya luchando con estas imágenes. Entonces, que puedas discernir, hermanos, con la sabiduría de Dios, qué hacer y qué decisiones tomar. Quiero terminar con este pasaje, hermanos, que está en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, que dice así: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Con ansias, hermano, y con paciencia. Ustedes también deben ser prudentes.
Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Ya hay 2 veces que lleva, hermano Santiago, mencionándoles el regreso del Señor y la venida del Señor que está cerca. Imagínate, hermanos, si aquí ya lo esperaban, ahora nosotros. Dice: hermanos, no se quejen unos contra otros, o serán juzgados. Y aquí resume, hermanos, toda la carta de Santiago. Pues miren, el juez ya está a la puerta. O sea, dejen de estar jugando con las emociones y sentimientos que me causa lo que otros hacen de mí. Hermanos, el juez ya está a la puerta. Deja de quejarte de los demás. El que juzga a todos ya está listo, hermanos. Ya está cerca. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honraremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Entonces aquí, hermanos, ¿con qué concluye Santiago su carta en el capítulo 5, hermanos? Con la inminente regreso, hermanos, del Señor. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Esperen el regreso del Señor. Miren, el juez ya está a la puerta. Así es que arreglen sus situaciones internas. Les está diciendo Santiago, hermanos. Arreglen sus situaciones que están en el corazón. Cuando Santiago habla, hermanos, aquí en la última diapositiva, habla de los campesinos, hermanos. Está hablando que los campesinos, hermanos, tenían esta virtud, o debían tener esta virtud. En Israel, hermanos, esperaban las lluvias de otoño antes de plantar. Cuando ya venían las lluvias, empezaban a plantar. Y entonces tenían que esperar y confiar que llegarían las lluvias de la primavera para que el grano estuviera maduro antes de la cosecha. Entonces venía la primera lluvia y sembraban. Y tenían que esperar, hermanos. Y eso es lo que está hablando aquí Santiago. Esperar el regreso del Señor. ¿Cómo lo hacía, hermanos, el campesino? Lo hacía, hermanos, con fe. Porque ¿qué tal si no llovía? Iba a perder toda su siembra, la iba a perder, hermanos. Entonces así, hermanos, como ahorita la primera lluvia que tuvimos, hermanos, ya está en nuestro corazón haciéndose efectiva, que es el evangelio de Jesucristo, hermanos, que nos salva, que nos limpia con su sangre, que nos hace nuevas criaturas, hermanos. Ya está la primera lluvia, ya podemos sembrar, empezar a crecer, a madurar, pero ahora dice: esperen el regreso del Señor, como el campesino, y lo tenemos que hacer en fe, ¿sí, hermanos? Porque para ellos quizá tardó y murieron toda esta iglesia del primer siglo, pero para nosotros, hermanos, ¿será que vayamos a morir en este tiempo? ¿O será que tenemos que estar limpiando nuestra vida y en fe para esperar, hermanos, la segunda lluvia, que es el cumplimiento, hermanos, y la redención total, que es el regreso del Señor y todo lo que se nos ha predicado los domingos? El cristiano, hermanos, no espera solo por esperar, sino que espera algo. Esperamos, hermanos, el regreso del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y inclina tu cabeza ahí en tu hogar, hermanos. Ora por tus hijos. Quizá tú ni siquiera sabes, hermano, no te has dado a entender o lo has pasado desapercibido, pero quizá tus hijos estén pasando por pruebas, que a lo mejor ni siquiera ellos saben que están pasando por pruebas. Quizá es con algo que les gusta, ni siquiera es algo que les disgusta. Pero uno tiene que tener discernimiento, hermanos. Anticiparse a todo lo que el enemigo ha sembrado en el mundo y observar el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, hermanos. ¿Cómo lo podemos observar? Pues cómo reaccionamos ante la vida, como lo dice Santiago, en sabiduría o en una sabiduría terrenal, animal o hasta diabólica. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te doy por tu palabra y que nos permites ver, Señor, este panorama de la carta de Santiago, Señor, en el cual, Padre, la idea es de que nos gocemos
en las pruebas, Señor, porque sabemos, Padre, que la prueba de nuestra fe va a producir, Señor, confianza, perseverancia, victoria, Señor, y que esta sabiduría, Señor, esta prueba, Señor, tiene que generar en nosotros, Señor, algo de madurez en nuestro entendimiento, en nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre, por tu iglesia, Señor, que estamos atravesando una prueba externa, Señor, quizá, pero también estamos pasando pruebas, Señor, internas, tentaciones que se han convertido en pruebas en el ambiente familiar, en las relaciones, en la relación contigo, Señor, que para muchos se ha enfriado, se ha entibiado, Señor. En el nombre de Jesús, danos discernimiento, Señor, espiritual, urgente, Padre. Te pido, Señor, que tú hagas una obra, Señor, una transformación en nuestra mente, Señor, mientras leemos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, obra en nuestra vida, Señor, así como dice Santiago 1:18, Señor, que tú de tu voluntad nos has hecho renacer, Padre. Nos dice una nueva naturaleza, Padre. Nos hiciste nacer de nuevo por la palabra de verdad, Señor. Ahí está tu sabiduría, Padre. Nos hiciste nacer, renacer, Padre, por la palabra de verdad, para que seamos las primicias, Señor, de tus criaturas, Padre. Las primicias era lo mejor, Señor. Lo mejor, Padre, de tus hijos son aquellos que han renacido por tu palabra, aquellos que actúan no en la sabiduría humana, sino en tu palabra, Señor. Danos tu sabiduría mientras leemos tu palabra, Señor. Mientras lo pedimos, Padre, urgentemente para este tiempo, Señor, porque el tiempo, como leímos ahorita, Señor, en Santiago al final, Padre, el tiempo de tu venida está, Señor, cerca. Tengamos paciencia, Señor, ayúdanos a animarnos, Señor, porque tu venida está cerca, porque el juez, Señor, ya está a la puerta. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes no creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien.
estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien.